Bien. Bien, hermanos, buenas tardes. Sean todos bienvenidos a la Iglesia Bautista Betel en Soledad, California. Ahora, 1 de noviembre del 2015, continuamos con nuestro estudio de vencer todas nuestras circunstancias. Cómo vencer nuestras circunstancias. Para los que nos ven en los medios cibernéticos, en las redes sociales, bienvenidos también. Este estudio de escuela dominical tiene el propósito de que aprendamos lo que la Biblia dice poniéndolo en práctica. Y pedimos a Dios que nos ponga en las circunstancias que nos permitan poner en práctica. Y a lo mejor algunos ya estamos atravesando por algunas circunstancias y este estudio le puede servir. Así que vamos a iniciar. Les voy a pedir que se pongan de pie. Vamos a orar a Dios. Hermano Alfredo, sí. Nos dirigen oración, por favor. Precioso y maravilloso Dios, en este precioso momento, Padre, Señor, no nos cansamos de suplicarte y pedirte a ti, Señor, que tú seas el que nos hable hoy y que haga un entendimiento de manera especial, que lo llevemos en práctica también, Señor. Sabemos que no es cosa solamente de sentir que todo está bien, sino que debemos tener mucha precaución sobre cómo andamos y sobre cómo debemos aprender cada día de tu misericordia, de tus gracias, Señor, en esta tarde. La bendición derrame sobre cada uno de nuestros padres que estén en esta tarde y vienen en el camino, Señor, que no pueden ser. Amén. ¿Pueden sentarse? La lección para ahora nos invita a vencer el ser olvidado. Venza el ser olvidado. Y a lo mejor suena raro el tema. A lo mejor algunos ni siquiera nos sentimos olvidados. ¿Qué cosa ha encontrado usted? Viene ahí una pregunta en su lección. ¿Alguna vez encontró algo que había olvidado que lo tenía? Bienvenidos, hermanos. ¿Alguna vez encontró algo que había olvidado que lo tenía? A ver, ¿quién puede dar una experiencia corta al respecto? A ver. Sí, hermano, lo he encontrado veces como este año, y hace muchos años que yo me daba así caminando, que yo estaba en un bolsita o algo, ya hace muchísimos años, ya después de y se encontraba esos niños y guardados, pues yo no sabía cómo estaba. No se acordaba. ¿Alguien más tiene alguna experiencia de haber encontrado algo que hasta olvidó que lo tenía? Por ahí la lección trae una, ¿sí? Como 13 o 15 años, un teléfono de conocido de los años. Ya teníamos, ya ves, mi mamá y ella, con pasar, y una persona ya no iba a los papeles, ahí estaba. Empecé a llamar, y esa vez no se comunicaban, después volví a llamar y entonces no sé qué. Y le di ese número de teléfono a mi papá y ya comunicaron. Volvieron a estar en contacto. Por ahí viene su lección un ejemplo muy común acerca del olvido. Y común y hasta raro, inclusive en el sentido de que, bueno, ahí dice que el que escribe, su esposa, en una ocasión andaban de viaje y de donde estaban paseando, en un restaurante, ya para salir, a la salida estaba por ahí un área de juegos y una de sus hijas se les escurrió entre la gente y se fue a los juegos, a estar ahí jugando. Y ellos tenían la costumbre de ver a la niña que se subía al carro hasta el asiento de atrás, se envolvía en sus mantas y se metía en sus libros a estar leyendo. Me encantaba leer.
y sus otros 4 hermanos, pues ellos llegaron y se acomodaron el cinturón y dijeron, vámonos, ya están todos arriba del carro. Llegan a su lugar donde estaban hospedados, 5 millas de distancia, y empiezan a sacar los hijos. ¿Y dónde está el nombre de la niña? ¿Dónde se encuentra? ¿Dónde está? Lo olvidamos. Se fueron corriendo las 5 millas más largas de su vida, se fueron corriendo y encontraron a la niña bien tranquila en los juegos del restaurante, jugando como si nada. El olvidar un teléfono, el olvidar las llaves, pero olvidar a un hijo, hermanos. Ahí está lo chusco. Pero... Yo conocí a un señor, trabajamos juntos, era soltero, pero él tenía muchos problemas en la mente porque invitó a cenar a su esposa y le llevó a cenar y se levantó informal y se fue. Ya no regresó por ella. Se acordó hasta que llegó a su casa. Son olvidos raros. Son olvidos raros, pero y ahora... ella no se le olvidó, como 2 meses después todavía no le hablaba. Casi por nada. Es que fui al baño, pero de la casa. Ahora, vamos a poner el asunto del otro lado, ¿sí? Hermanos, sí se olvidan los hijos. ¿Sí se olvidan? Sí, no sabe por qué. Mi hija Isabel, cuando tuvo su primer niña, tenía 15 años, y fuimos a la purga y perdió a su niña, la dejó en un puesto, la dejó, y yo la dejé ahí atrás, la dejé sola. Y después me recuerdo y le dije, ah, está la niña, ¿qué la tienes tú? Me damos una contabilidad. No, yo te la voy a tener. Ahí no había nada. José y María, tus libros de Dejó la niña. Bendito sea Dios. Amén. Hermanos, vamos a poner ahora el asunto en la situación del olvidado. ¿Qué pasa cuando un niño sabe que se perdió, que se extravió? Que... a llorar. no todos, ¿verdad? Empiezan a llorar, empiezan a sentirse. ¿Cuál es ese sentimiento de olvido? A ver, ¿alguno de ustedes fue olvidado? ¿Cuál es ese sentimiento? ¿Por qué llora el niño? Se siente desprotegido. ¿Queda desprotegido? ¿Qué más? También puede ser coraje, no creo. Puede dar coraje, sí, cómo no. No, él es voz de los que guardan silencio, ¿eh? Alguien no se anima a decirlo. Alguien no se anima a decirlo. ¿Qué más pasa? Le da miedo. Da miedo, sí, en el caso del olvidado, porque podemos olvidar objetos, pero estamos ahora, el tema es vencer ese sentido de olvido. Se desespera. Desesperación, ¿sí? Dijo Lalo, empieza a tener coraje. ¿Cómo me olvidé? ¿Cómo me olvidaron a mí? A mí. Sí. Mi hermano es más latoso y precisamente a mí me olvidaron. Yo le había olvidado al otro. Yo quedé en Tepic, en el Tepic, en el llano. Había una alberca en medio donde tenían peces, tortugas y de todo tipo de cosas del agua. Y yo me quedé dando vuelta viendo, yo creo que cada uno de los peces. Cuando me di cuenta ya no había nadie. Y pasó un buen rato y yo ahí esperando a ver que volvieran. Esa fue una y otra en el camión y otra en otro lado. Fui el último, así es que tengo que haber visto. Entonces, hermanos, ¿sí nos puede explicar qué se siente eso de ser olvidado? Sinceramente sí. Pero vamos a hacer un poco más interesante el asunto, hermanos. El sentido de olvido no nada más como parte de la familia, sino ese sentido que da el quedarte atrás y mirar hacia los lados y ver que otros están logrando cosas en su vida. Y tú empiezas a sentir como que el tiempo se estancó en tu existencia. Empiezas a sentir como que lo que estás haciendo a lo mejor no te lleva a más y el lugar donde trabajas no te invita a progresar, sino que hasta ahí llegaste, te estancaste y eso es todo ya para tu existencia. Que a lo mejor
delante de ti ya no existe un porvenir. Y miras a los demás alrededor de ti y empiezas a sentir esa sensación de olvido que acaban de esos detalles, desilusión, coraje a lo mejor también, porque no se da. En el proceso de hacer vida tú tenías sueños, tenías ilusiones, voy a hacer de mi vida, o esperanzas puestas en algo de tu futuro, mas sin embargo en el proceso de hacer vida las cosas no se dieron como tú esperabas. Y lo que estás viviendo hoy está completamente lejos de lo que eran tus sueños. Ese sentido que te da el olvido de la sociedad en que vives. Sí, hermano. También como en momentos que se siente como terror. Terror también, terror también. Yo he experimentado eso. Luego veo los detalles. Hay gente que lo provoca de manera intencional. ¿De dónde está? Ahorita el asunto es que no tanto lo que lo provoquen los demás, sino la sensación que yo tengo. Ve esa sensación de olvido. Tenemos un asunto a tratar sobre el que vamos a caminar como objetivo para nuestra lección. ¿Cuál es ese asunto? Ahí en sus revistas. A ver, léalo. ¿Qué dice ahí? No deje de hacer aquello para lo que Dios lo ha dotado. Podemos pensar en capacidades físicas y aún vernos en el plano espiritual y las capacidades que en Dios tenemos espirituales. Pero, ¿con qué te ha dotado Dios? ¿Qué capacidades físicas tienes? Inteligencia, usarla. ¿Qué más capacidades te ha dado Dios? Conocimiento, sabiduría. Habilidades. Tienes habilidades, independientemente de lo que son los dones que te vienen cuando aceptas a Cristo, herramientas que Dios te da para ejercer tu ministerio. Independientemente de eso, a alguien se le da tocar instrumentos musicales, a alguien no. A alguien se le da servir, a alguien no. A alguien se le da ser muy metódico y todo ordenado y acomodado en su lugar, a otros lo contrario, a otros no se les da. ¿Y qué vamos a hacer con eso? No todos somos iguales. Y me voy a enojar con los que no son ordenados y yo me esfuerzo en ordenar y otros hacen desorden. O me voy a incomodar con Son los que hacen orden para que ordenen los que hacemos desorden. y entonces no tendría razón de ser, ¿verdad? Pero si para ti está bien como tú lo disfrutas, yo creo que ese es el mejor precio para lo que haces. Si los demás no lo hacen, yo no puedo vivir frustrado o enojado porque los demás no son como yo, o porque los demás hacen su tiradero. Pero tengo que aprender a vencer. El sentido de olvido aquí, hermanos, si se fijan, no se trata nada más de que se te olvidaron las llaves y ya no pudiste manejar tu carro. No, aquí se trata de tu existencia, de tu vida. Tenemos una lección en la cual vamos a sacar enseñanza y a lo mejor hay comparaciones de nosotros mismos. Abran sus Biblias, Génesis 39, y vamos a leer los versículos del 21, 22 y 23. Génesis 39, 21, 22 y 23. ¿Traen Biblia? No. No, pues les vamos a compartir una. Ahí va. Génesis 39. Ah, es que esta tiene la letra chiquita. Ok, gracias. Oh. Génesis 39, versículos 21, 22 y 23. Permítame, hermano Alfredo, la hermana Nancy dice que ella quiere. Bien. Pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en mano de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía ahí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Génesis 39, y esta cita es la continuación de lo que ya habíamos dejado en la lección pasada. ¿Qué pasó con José, hermano?
quiso ser seducido por la esposa de Potifar. Y entonces levantó falsos contra él. Potifar se enoja contra José y lo manda a prisión. Ahora, quiero que tengan en claro esto. Este hombre era un funcionario en Egipto, jefe de la guardia de Faraón. Entonces, esto le permitía a él acceso a cosas que eran propias de los funcionarios. Como nosotros ahora en día tenemos prisiones para presos de alto riesgo, presos de delito común, presos de asuntos de felonía, y tienen cierta categoría para evitar problemas internos, que de por sí todavía, aún con todo y eso, existen. Mas sin embargo, este hombre, con su acceso a cosas de la autoridad, por el cargo que tenía, manda a prisión a José, a una prisión en la que se encarcelaba a presos políticos de asuntos de gobierno. Pero yo creo que Potifar no estaba completamente convencido de la infidelidad de José. Si no lo hubiera mandado a matar, no lo hubiera mandado a la cárcel. Yo, en mi percepción de... Yo creo que Potifar sabía lo que tenía en su casa. Sabía que Sí. era un poquito... Y no se quería inclinar a ninguno de los dos lados. Cascos ligeros. Yo me pongo en lugar de Potifar, del amor que le puede haber tenido a su esposa, de decir, si le doy por su lado a él, puedo perder. O sea, para mí es... Posiblemente todo lo que tenía Potifar era por medio de la esposa también. O sea, yo pienso que protegió a José, que Dios le permitió, ¿verdad? Eso, para no matarlo, pero no creo que él haya creído 100% que José quiso pasarse con la esposa. Eso es mi punto. El cargo contra José es un cargo muy serio. Es un cargo muy serio. Y el asunto en sí, sí nos lleva a preguntas de estas, pero estaríamos distrayéndonos del tema real del asunto. Sí es interesante que no haya sido el celo de un esposo de, sí, con que sí, y saca la espada o la pistola y lo mata. Que no vivas para contarlo. Mas sin embargo, vámonos por el punto que este sí es el real. ¿Qué miró Potifar en José cuando dio en sus manos tanta autoridad y cargos y las llaves de la casa y el dominio de compra y venta de sus propiedades y sus bienes? ¿Por qué? ¿Prosperaba por qué? Nuestra única conclusión para analizar estos textos es llegar a esto. Dios estaba con él. Y posiblemente sí, Dios movió a Potifar diciendo, ay, pues este es un buen instrumento como para nomás darle cuello. A lo mejor mañana otra vez vuelvo a hacer negocios con él. Pudiera ser. Pero la realidad es que el asunto de que él haya sido librado de su vida es que Dios estaba con él. Y una vez más, nos dice aquí la palabra de Dios en Génesis 39, del 21 que leyó nuestra hermana Nancy, que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Le extendió su misericordia, ¿por qué? Porque ahora no nada más iba como esclavo la primera vez a la casa de una persona. Ahora, aparte de que era esclavo, fue a parar a prisión por cargos de los cuales no era culpable. De estos cargos él no era culpable. Y entonces, dice aquí la palabra de Dios que le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Veamos un análisis de esto que sucedió con José. Sus hermanos llevaron una prenda al papá de José y con mentiras y engaños le dijeron que José ya no existía, que había sido devorado por una fiera. ¿Se acuerdan? Cuando en realidad lo habían metido a una cisterna. La palabra prisión, con que se escribe en hebreo, significa una casa circular, un cuarto circular. Podemos interpretarlo esto, en querer entender esto, como una cisterna, igual. Y fue metido en una cisterna. Las prisiones no necesitaban ser tan complicadas, los meten en un pozo y del pozo cuando sales. El caso es que vuelve la misma situación.
Una mujer con las prendas de José en su mano, levantando falsos contra José, una vez más es puesto en una cisterna José. Y su prisión es un lugar del cual no podía salir. Un círculo en el cual no se podía mover para arriba, sino seguir caminando ahí en círculo, nada más. Y ahí se encontraba con otros que también estaban presos. El asunto es que Dios le extiende su misericordia, dice aquí. En la primera parte con Potifar, él miró, este hombre, que Dios estaba con él. En esta segunda parte, el que escribe, Moisés, dice que Dios extendió su misericordia y dio gracia ante los ojos de que estaban allí en la cárcel, de carcelero, el jefe de la cárcel. Y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. Podemos considerar, porque en la cárcel estaban presos el copero y el panadero de Faraón, que no era una prisión de común. Esta prisión tenía características de presos por asuntos políticos, lo cual creó más fácil la tarea de José de hacer todo lo que ahí se hacía y administrar y regir. Pero una vez más Dios da gracia a este joven y es puesto vamos a decirlo así, en comodidad. Pero hermanos, transportemos esto a mí, a ti. A lo mejor las cosas que estoy viviendo hoy en día parece como que estoy en un círculo. Empieza el lunes y es exactamente lo mismo. El martes y el miércoles y ya pasa el sábado, pero ahí viene otra vez la cama. Estoy metido en un círculo como si estuviera preso en una cisterna. Y aquí estoy, simplemente esperando la vida con la conformidad de, bueno, pues no era lo que yo esperaba, pero pues sigo vivo, vamos a vivir y a ser vivo. Y empezamos a sentir esa sensación de olvido. Y no de olvido de papá y mamá en el mercado o en la plaza, no. Se olvidó Dios de mí. Lo que estoy viviendo parece como que ya Dios me dejó otra vez lo mismo. Imagínense a este joven, otra vez con lo mismo. Ya mis hermanos tranquilamente me metieron a la cisterna, me vendieron, engañaron a su padre, Jacob. Eso no lo sabía José. Oía a sus hermanos todo lo que hacían. Pero para sus hermanos José no era alguien que hacía las cosas que a ellos les gustaban. A lo mejor en el círculo que tú vives te sientes preso por las circunstancias que vives. Pero la lección nos invita a manejar un asunto que nos dice como título o como objetivo a seguir: no dejes de hacer aquello para lo cual Dios, ¿qué? Te ha dotado. No dejes de hacer aquello con lo que Dios te dotó. Dios dice aquí que Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Y los que lo rodearon a José veían la gracia de Dios en él. Tú y yo estamos envueltos en un círculo de vida en el que a lo mejor caemos en la trampa de pensar, esto es repetitivo, es la rutina de diario. Pero ya lo hemos dicho muchas veces, hermanos, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. Y eso nos basta y sobra para no dejarnos creer del diablo que vivimos en un círculo de rutina. Hay algo nuevo cada día, aún en la repetición de eventos, que tú debes de estar dispuesto a percibir. Porque si no lo estás haciendo, estás como los presos mirando a ver cómo escapar de ese círculo, de esa cisterna. Y lo único que haces es bajar la guardia y decir, no, de esta no salgo, ya me baste con que estoy vivo. Y ya. ¿Así vas a seguir la vida? Para los que están alrededor de ti, a lo mejor lo que tú haces no les agrada. Para los hermanos de José, él era el chismoso. Ya vas y le cuentas a papá todo lo que hacemos.
y nomás no parece algo y le vas con el chisme. Papá sabía lo que tenía de hijos, que tenía que mandar a alguien para frenarlos, para detenerlos en sus actos. Y si seguimos leyendo lo que dice ahí, después de que vendieron a José, podemos darnos cuenta de todas las cosas que hicieron sus hermanos. No eran una perita de dulce. Pero José puso atención al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de su padre Jacob. Y él dijo, ese va a ser mi Dios. Y dispuso en su corazón no dejar de hacer aquello para lo cual Dios lo tenía preparado. ¿Para qué te tiene preparado Dios a ti? Y vamos a hablar de dotes físicos. Yo les voy a decir a mí, yo pienso que la estatura que Dios me dio no es para burlarme de los que no tienen mi estatura. Pero si veo a alguien estirando las manos para alcanzar un estante alto o colgar algo en un clavo alto, un cuadro, lo que sea, o cambiar un foco, no voy a estar sentado riéndome de ver las pericias y actos circenses que hace para hacerlo. Créanme, lo que tengo que pararme y tengo que hacer aquello con lo cual Dios me dotó. Y estoy hablando de cosas físicas. ¿Qué cosas físicas hay en ti que Dios te ha dotado que no estás echando a andar? ¿Te gusta el orden? ¿Para qué? ¿Para criticar a los desordenados? ¿O para tener orden y estar tú a gusto en el orden? No, apenas se levanto y ya lo tumban los demás. Bueno, si tú vas a estar a gusto, que te baste con eso, es la mejor paga que tienes, decíamos hace rato. ¿Qué otras capacidades Dios te ha dotado? ¿Qué hay en ti? ¿Eres fuerte? La capacidad de criticar a todos. Pues esa no es muy buena capacidad. No te dota Dios de eso. Eso no viene de Dios. Eso no viene de Dios. Mas sin embargo, sí puede haber capacidad de administrar. ¿Y para qué va a ser? ¿Para agarrar un látigo? No, hermano. ¿Para agarrar un látigo? ¿O para administrar con amor? Dios te ha dado la capacidad, te ha dotado de fuerza. ¿Para qué? Para con tu fuerza agarrarlos del cuello y mira nomás, a mí conmigo no puedes. No te me escapas. ¿Qué vas a hacer con lo que Dios te ha dotado? Puedes abusar, para usar para provecho propio, pero la realidad es que hay algo adentro de ti que te dice que Dios te hizo así para servir, y tienes que no dejar de hacer aquello para lo cual Dios te dotó. Y ahorita nomás estoy diciendo cosas físicas, quisiera que participaran y dijeran alguna otra en la cual Dios les ha dotado con esa capacidad y echarla a andar. Pero es más fácil decir, yo sí puedo y ustedes no pueden. Criticar entonces sí. Soberbia. Pero eso no viene de Dios. No, a mí no me toca porque no es mi cargo. ¿Sí? Es que todos estamos poniendo todas nuestras capacidades, por eso no respondemos. Bueno, pero aquí el asunto, como les digo, es nomás llanamente físico, para servir. Pero vámonos al asunto espiritual. ¿Tienes a Cristo en el corazón, hermano? Amén. Entonces, no nomás te he dotado con capacidades, sino con dones también del Espíritu Santo que vienen a reforzar el ministerio para el cual Dios te llamó, herramientas con las cuales tú puedes ejercer el cristianismo. Y no todos son evangelistas, ni todos son maestros, ni todos son... Cada uno tiene diferentes cargos, como un cuerpo tiene órganos diferentes. Pero sigamos con la lección, hermanos. Para los hermanos de José, José no hacía lo que ellos querían. Los hermanos de José no lo querían a José porque no hacía José lo que ellos querían. Eres niño de papi. Y eres chismoso, vas con el chisme. Y tú no te adhieres a nosotros cuando queremos hacer desorden. No te gusta. A lo mejor en el círculo donde estás, Dios te invita a que hagas su voluntad. Pero el círculo donde estás te van a aborrecer. No les va a gustar. Y te van a tomar y te van a levantar falsos, así como tomaron las prendas de José y engañaron a papá. Van a levantar falsos contra ti.
Y no te encarcelan físicamente, pero sí te encierran en un círculo en el que dicen, con él no, a él ni le digas, con él no se cuenta. Y te empiezan a criticar y te empiezan a juzgar y te empiezan a apartar de su círculo. Pero eso sí, miran que hay algo especial en ti. Miran que la gracia de Dios está en ti. Y entonces sí, si hay algo de provecho de lo cual puedo tomar de ti, te voy a exprimir. Y Potifar se enriqueció con José. Y yo creo que sí le pesó haberlo metido a la cárcel por este cargo, pero estaba entredicha su reputación, su estado civil y su moral, si lo seguía teniendo en casa después de ese falso. De todas maneras, hay que reconocer la habilidad que tuvo Potifar en ver el talento, la bendición de Dios a través de José, porque mucha gente puede verlo y ignorarlo, porque decir, no puedo más que yo no quiero que sobresalga. Y él tuvo la valentía o la humildad o la sagacidad de ver que pues, ese hombre que estaba ahí como un empleado, un esclavo podría ser Dios lo estaba bendiciendo y lo podía bendecir. sabía que Dios estaba con él. Es algo que yo veo en Potifar. Pero aquí el asunto nada más era material. Yo creo que veía la conveniencia de Exactamente. veía que traía frutos para él. Ah, claro, pero no El asunto nada más era conveniencia. Ahora, tú y yo vivimos en una sociedad en la cual tenemos un compromiso y a veces tenemos que observar en dónde estamos poniendo nuestros ojos para ese compromiso. Sí, eres un empleado en un trabajo, a lo mejor eres dueño de tu negocio, pero te debes aún así, como dueño de tu negocio, a tus clientes. De todas maneras no te escapas de cumplir con algo. Y sin embargo, ¿dónde estás poniendo tus ojos? ¿En el cheque? ¿O estás sirviendo a Dios? Pero en el proceso de servir a Dios, volteas hacia los lados y te das cuenta que otros están prosperando con lo que tú haces. Yo creo que José no ignoró que estaba enriqueciendo a Potifar. Pero José no se sentía preso a pesar de que tenía señales de esclavo que lo identificaban como un esclavo donde él se paraba. Y sin embargo, él hacía, administraba, movía la economía y la prosperidad material de Potifar. Yo creo que también poniéndolo, aplicándolo a nosotros, eso es precisamente lo que nuestros superiores, nuestros patrones o los dueños de los negocios donde trabajemos deberían de ver en nosotros como en José una excelente labor en el que diga, me conviene tenerlo. ¿Por qué? Porque le gusta agradar a Dios de tal manera que hace bien, o sea, su Dios, y hace bien las cosas. Yo me imagino que eso es lo que él como patrón o como dueño del esclavo fue lo que vio en él. Entonces, ¿qué ven nuestros patrones en nosotros que nos quieren tener también ahí? Que como Potifar miraban que Dios estaba con José. Mira tu patrón o miran tus clientes que Dios está contigo. Esa sería una buena pregunta. ¿Miran que Dios está contigo? Ahora, tú no debes de inquietarte por el que prospera sin Dios. Mira, yo estoy buscando agradar a Dios y estos son los que prosperan. Sí. Déjame compartir algo que hemos hoy con lo que comentó la hermana Mari, que ayer una compañera del hotel de las que trabajan en Frondes recibió una noticia de que su niña se había caído del tercer piso por la ventana, una bebé de año y medio. Y luego me hablan a mí y me informan, pero luego le habla a mi jefe y me dice, Nancy, ¿ya supiste lo que pasó? Y dice, sí, yo me enteré. Dice, dile a tu iglesia que eres por ella. Entonces, mi jefe es hindú, o sea, es indio, pero la religión que él profesa, pues nada que ver con el de nosotros. Pero inmediatamente me hablaron, me dijo, dile a tu iglesia que por favor ore. Entonces, ahí es donde nos damos cuenta que sí reconocen ellos. Tenía muchos dioses ahí en Egipto y Potifar significa que Ra provee. Y sin embargo, adorador de ese Dios, él de todas maneras veía algo especial en José, como para ser digno de confianza.
Mas sin embargo, aquí en esta lección miramos a José yendo más abajo. Ya no nada más era esclavo, ahora era prisionero en una cárcel. Mas sin embargo, eso no le quitó a él seguir sirviendo a Dios, porque su estado físico, una prisión, el círculo repetitivo en que estás viviendo ahorita, no debe de meter en tu cabeza el concepto de que en esto estoy encerrado y de esto ya no me escapo. Esta es la cruz que me tocó vivir, dicen algunos. Ya, pues esta es la vida que me tocó vivir. No dejes de hacer aquello para lo cual Dios te dotó. Y cuando empiezas a buscar servir a Dios, vas más allá del espacio en que te encuentras. Yo me imagino a José más libre que muchos de los esclavos que estaban alrededor de él cuando estaba con Potifar. Y todavía me lo imagino más libre que muchos de los que estaban presos, o aún muchos de los que sin estar en la prisión, afuera de la cárcel, vive gente que se siente presa. ¿Por qué creen que hay asesinatos? ¿Por qué creen que hay divorcios? ¿Por qué creen que hay pleitos? Por gente que se desespera, que no encuentra la solución a su existencia y creen que la violencia o el escape rápido de este mundo es la respuesta. Y toman la puerta falsa, decisiones equivocadas. Y no están bajo cuatro paredes y barrotes, mas sin embargo, de ti depende si tú escoges estar más libre que muchos que se encuentran presos. Y José tenía gracia delante de Dios. ¿Por qué, hermanos? Aquí hay una pregunta que quiero que contesten. ¿Qué pequeñas cosas nos permiten mostrar a los demás que Dios se interesa por ellos? No por ti, por ellos. ¿Qué pequeñas cosas? ¿Qué cosas hay pequeñas? No digamos el hecho de predicarles de Cristo y que Cristo murió por ellos, no. ¿Qué detalles hay que tú puedes ofrecer a alguien para demostrarle que Dios se interesa en ellos? ¿Está dura la pregunta? ¿O no se entiende? ¿Qué detalles hay que tú puedes ofrecer a alguien para que sienta que es importante para Dios? Pues simplemente que Dios nos creó a todos y por amor nos creó a todos. Pero más específico, o sea, sí, esto hasta suena poético, lo conocemos de la palabra de Dios, pero hechos, ¿qué? Ayer a una compañera de trabajo, dice, ¿tienes un capítulo que tú sabes para poder compartir? Digo, sí. Y le dije, dice Proverbios 20, 21, dice, la gloria de los jóvenes es su fuerza. O si los jóvenes, o sea, no se debo de una, pero le digo, aquí dice que la hermosura de los cristianos en su vejez, así que usted no es menos que los jóvenes. Bueno, ese tipo de comentarios. Esto es un detalle que, ¿por qué veo como tú, 55? Está joven. Ahí sí, no sé. Ya está llegando a la vejez. Pero, Oye, por ejemplo, permítame, hermano. 18, 21 años. Imagínense, por ejemplo, va a visitar usted a un enfermo y ahí está con el enfermo y empieza a platicar. Oh, fíjate que conocí a alguien que tenía casi lo mismo que tú y se murió. Qué alentado. Imagínense algo así. Estaba por echar gasolina en una de esas gasolineras que tienen tienda ahí para comprar cosas. Algo así. Y llego y me paro en la fila y estaba un hombre adelante de mí y me saluda. Hey, how you doing? Ya digo, I'm happy. Y voltea, porque nomás me saludé y voltea. Oh, you're happy. Sí, porque estoy vivo. Oh, eso es muy buen punto, dice. Nos debe de bastar con eso para estar contentos, pero no, queremos más para estar contentos. Dice, oye, tú ya me hiciste el día, dice. Ya me hiciste el día con esta reflexión. Tú no te imaginas
¿Qué pequeños detalles hay de los cuales tú te callas o dejas de hacer porque estás envuelto en tu círculo? Estás preso por tus preocupaciones. Estás encerrado en tu de aquí no salgo, en esto no era lo que yo tenía planeado para mi existencia y pues ya ni modo. Y te acercas a la sociedad en que vives. Y en lugar de la frescura de la palabra de Dios, compartiéndola, sea con textos textuales o parafraseados, ¿qué se encuentra? Pues, otro preocupado y deprimido igual que todos los que hay en el planeta. Otro desilusionado de su existencia, con un sentido de abandono, de olvido, de hasta aquí, pues ya qué más. Y así vamos a enfrentar al mundo, y así vamos a hablarle de Cristo, y así vamos a enseñarle que la misericordia de Dios estaba con nosotros, está con nosotros como lo estaba con José. Y entonces dice que vino que en Génesis 40 del 5 al 8, les voy a leer. Y ambos, el copero y el panadero del rey de Egipto, que estaban arrestados en la prisión, tuvieron un sueño, cada uno su propio sueño, en una misma noche, cada uno con su propio significado. Vino a ellos José por la mañana y los miró, y he aquí que estaban tristes. Y él preguntó a aquellos oficiales de Faraón que estaban con él en la prisión. ¿Qué más dice ahí? ¿Y qué más? Diciendo, ¿por qué parecen mal vuestros semblantes? Quería que leyeran eso. ¿Por qué parecen mal vuestros semblantes? ¿Dónde estaban ellos, hermano? ¿Se imaginan a José preguntándole a un preso: ¿estás triste? ¿Estás en la cárcel? Yo creo que lo hubiera dicho: ¿te estás burlando de mí o qué? Bueno, hermanos, pues... Pero la diferencia, como les preguntó, o sea, casi parecido nomás que en otra... Es lo mismo. ¿Sí? Es lo mismo. Dígame, ¿quién en la cárcel está contento? Sí. Pero lo triste es que a veces, buenos días, ¿qué tienen de buenos? Así mencionamos, como si estuviéramos en la Bueno, entonces, no estamos en cuatro paredes, pero vivimos en un círculo, prisioneros de un círculo que no existe. Porque José, estando físicamente en una cisterna, en un círculo, de lo cual nomás se podía caminar en círculo, si acaso cruzarlo, pero la otra vez en círculo. Y con todo y eso, tenemos que admitir aquí algo, hermanos. ¿Cómo es que entre el rostro de un prisionero, José podía distinguir que algo estaba, ¿cómo podemos decir? Como en Jalisco, ¿verdad? Más mucho, peor. Que estaba peor aún. Tenemos que distinguir que José tenía la capacidad de apreciar que de por sí a la tristeza o a la pena de estar preso, todavía percibía algo más en el rostro de estos dos. Ay, hermanos, vivimos la vida en una sociedad en la que tú y yo tenemos hijos que el mundo nos los quiere arrebatar. Tú y yo tenemos biles que tenemos que pagar, recibos, deudas. Tenemos sueños y metas que nos frustran, que no vemos llegar. Tenemos tantas cosas. Y delante de nosotros cruza la calle otro con el rostro igual, con la carga de toda esa existencia. Pero no debes de dejar de hacer aquello para lo cual Dios te dotó. Ahora sí, espiritualmente, no ya de fuerza, no de estatura, no de ver bien, no, espiritual. Ahora sí. Y todavía encima de eso, poder percibir algo más en el rostro de alguien. Tuvimos un amigo que asistía a esta iglesia, que se despidió de su cliente con el que hacía compraventa, después de haber platicado con él, de ¿qué tienes? Te veo triste. No, pues mira que mi esposa me dejó, mis hijos no quieren saber de mí nada, ya estoy perdiendo las casas, debo el negocio. Pues mira, tenemos vida y la llevamos, ya de cumpleaños. Y ya se dio la vuelta y se fue.
Y al lunes encontraron al patrón en su oficina con un tiro en la cabeza. Pues tenía los mismos apuros que tengo yo, pues no le vi nada de raro. No le noté nada de raro. Pero ojalá yo hubiera sabido. Ojalá yo hubiera sabido y si podía haberle dicho algo más. Y venía aquí a la iglesia. No el que se mató, el que oyó la plática. Sabía de Dios. Pero el hubiera ya no existe. Ay, pude haberle dicho algo para frenar. Hermano, se pasan por enfrente de nosotros, presos como nosotros, sujetos a las mismas circunstancias de esta vida. Y sin embargo este muchacho todavía podía percibir algo más. ¿Por qué? Porque la misericordia de Dios estaba con él de tal manera que si físicamente la prisión no les tenía preso, mucho menos sus sueños. Por allá, él se cargó con problemas con sus hermanos porque les dijo, ¿qué creen que soñé? Que nuestras pacas que estábamos haciendo en el campo, las de ustedes se inclinaban hacia mí. Y dice la palabra de Dios que su padre Jacob meditaba en aquello. Le daba vuelta en su cabeza, ¿qué significado tendrá esto? Y entonces, él les pregunta a estos presos como él, que tenían cargo, que no eran indocumentados porque eran egipcios. Y les pregunta qué tienen, y ellos le dijeron, hemos tenido un sueño y no hay quien lo interprete. Siendo funcionarios de Faraón tenían acceso a los mejores magos y adivinos de la región, no charlatanes, no, de los meros buenos. Los de primera categoría, los que se tuteaban con Faraón, pero en la prisión a nadie. ¿Y quién nos va a interpretar este sueño? ¿Cómo no vamos a estar tristes si no sabemos qué quiere decir lo que estoy soñando? Y no fue nada bonito. Y entonces les dijo José, ¿no son de Dios las interpretaciones? Esta era una pregunta que le llamamos retórica, una pregunta que tiene respuesta ya. Claro que sí, de Dios son las interpretaciones. Y por ahí alguien dijo, bueno, ¿y entonces qué? ¿José no pudo interpretar su propio sueño? ¿Cuál sería la interpretación clara o la respuesta clara a nosotros de que José sí interpretó su sueño, de cuando soñó lo de aquello? Que las estrellas, el sol y la luna se inclinaban a él también. Y esa se la contó también a papá, y ahí papá como que sí se exaltó, ¿qué pasó? ¿A poco yo también? Pero aún así meditaba en aquello, pensando, ¿qué querrá decir Dios? Sería fácil para nosotros, hermanos, vivir la vida sabiendo el final de la historia. Tú y yo sabemos el final de la historia de José y por eso nos hace fácil entender lo que vivió José. Pero ¿qué tal en el proceso que estás viviendo tú hoy? Tratar de interpretar a dónde va todo lo que estás viviendo hoy. Hermano, no dejes de hacer aquello para lo cual Dios te dio. ¿Qué es? Si tienes a Cristo en el corazón, tienes que vivir a Cristo. Ese es tu dote. Si tienes toda la plenitud del cielo en la persona de Cristo en tu corazón, ¿qué cosas deben de reinar en tu corazón? Las características, los dones espirituales: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Y ya no le sigan, pero piensen en cada palabra y en qué manera pueden ponerla en práctica. De nada nos sirve sabiéndolo de memoria si no le echamos a andar, hermano. Entonces aquí el punto es, hermano, que ni físicamente las cuatro paredes en que te encuentres, ni aún el estado que estás viviendo, que no es lo que tú soñabas, debe de frenar tu esperar en ti. Yo pienso que José entendió que la única manera de saber en qué consistían sus sueños era solamente hacer la voluntad de Dios. Pero en el proceso de hacer la voluntad de Dios, hermanos, a veces queremos ayudarle a Dios. Y esas ayudaditas a Dios lo único que hacen es empeorar las cosas y atrasar el proceso en el cual Dios quiere bendecirte. Y si las cosas eran para ayer, Dios dice, no, todavía no estás listo, vamos a tardar los otros 40 años para
para que llegue la bendición. Porque no estás listo todavía. Dios está trabajando en tu vida y tenlo en cuenta. Y tu única responsabilidad es no discutir la soberanía de Dios y ponerte a pensar con esa sensación de olvido y decir, no, ya Dios se olvidó de mí. No, simplemente espera en Dios. Tu responsabilidad para con Dios es hacer su voluntad y la soberanía de Él, que cuando Él le plazca, Él va a traer lo que tiene preparado para ti. Tú solamente espera en Dios. Dios les bendiga.